buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar en una entrega más que la hacemos con mucho agrado para el beneficio de ustedes, para que ustedes puedan orientarse. Agenda Económica hace análisis económicos nacionales e internacionales, con invitados y a veces sin invitados. Hoy tenemos la grata compañía de nuestro amigo Miguel Collado Di Franco, director ejecutivo o vicepresidente del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Buenas, Miguel. Buenas, Ezequiel. Un placer estar aquí contigo nueva vez. Y gracias por siempre aceptar la invitación que te hacemos. Miguel, yo contigo quiero hablar, o nosotros contigo queremos hablar, de precisamente de este nuevo estilo que tiene el presidente de la República, de hacer una especie de rendición de cuentas cuando cumple años de gobierno, o sea, porque siempre se hace en los febreros mandato constitucional para que explique qué uso le dio al presupuesto. La gente tiene que entender las dos cosas. En el febrero el presidente hace una rendición de cuentas del uso del presupuesto, aunque pone temas políticos, etcétera, etcétera, porque no deja de ser político el presidente. Pero él, en los 16 de agosto, 16 de agosto de 2021, 16 de agosto de 2022, hace una rendición de cuentas ya de su primer año y de su segundo año. Yo quiero hacer una revisión de la parte económica de todos los sectores que sean posible tratarlo en una hora entre tú y yo, para que hablemos mucho de esos temas. Por ejemplo, yo en todo tema en estos 2 años de gobierno del presidente Abinader, yo quiero que tú y yo hablemos de la fiscalidad, de la parte fiscal del gobierno de Luis Abinader en estos 2 años. Correcto. Yo tengo mi punto de vista, pero yo lo haría un comentario después del tuyo. ¿Qué piensa Miguel, qué piensa CRES del tema fiscal en los primeros 2 años del gobierno de Luis Abinader? Bien, concretamente podemos decir que independientemente de las circunstancias en que se ha manejado la administración actual, las circunstancias que todos sabemos, externas, pudo haber sido posible tener una dirección de las finanzas públicas más conservadoras y más hacia el lado de la consolidación de las mismas. ¿Qué me refiero? Luego del 2020, cuando tuvimos el inicio de la pandemia, lo que pasó en todo el mundo, el cierre de fronteras, empresas, caída del producto y por ende de las recaudaciones también y aumento del gasto relacionado con el mismo fenómeno. En el 2021 las circunstancias empezaron a cambiar y pienso que fue la oportunidad ideal en ese momento. Lo hemos manifestado públicamente en aquel y tú y yo hemos coincidido mucho en esa parte. Correcto, y entendemos que todavía es la oportunidad de hacer una reforma fiscal integral. Pero ahí siempre me gusta explicarle a la gente qué se entiende por eso. Sí, hay que hacerlo siempre. Hay que hacer la aclaración Sí. que el CRES no está abogando en la parte impositiva. Decimos fiscal integral porque tiene más de un componente. Claro. No es solamente la parte tributaria, que Correcto. es en la que se suele enfocar el debate Y no es simplemente económico. poner más impuestos y ya. No, en ese sentido lo que quiero aclarar es que se podrían incrementar los impuestos. Impuesto es una base por una tasa. Correcto. Es el resultado. Correcto. Reduciendo la tasa y ampliando la base. Además, y eso es del punto de vista de pensando en los tributos en particular, pero viendo el sistema tributario en sentido general, simplificar el mismo y quitar aquellos incentivos o irlos reduciendo más bien que hacen que sea atractivo estar fuera del mismo. Por eso tenemos tan alta informalidad en República Dominicana, evasión, elusión, y eso hasta que no se corrija
pues seguiremos con lo mismo. Entonces, siempre hablando de incrementar impuestos vía aumento de tasas, tenemos para que O la poner gente nuevos sepa, impuestos. o crear nuevas figuras impositivas. Entonces, pienso que la administración, y bueno, lo que quería decir que la gente tenga pendiente que República Dominicana tiene una de las tasas de ITEVIS o de IVA, que es como se llama, la quinta más alta del continente, de todos los países de América Latina más bien. Y una de las tasas impositivas, impuestos sobre la renta también, más alta. Sí. Y en comparación con los países más desarrollados del mundo, que andan en Estamos en 29. 21 y pico, y Ahora nosotros estamos estamos en 18 del IVA y en 29 de impuestos sobre 27. la renta. 27 impuestos sobre la renta. Sí. Bueno, entonces, ¿qué quiero decir? En ese sentido, se perdió una oportunidad, que creo que todavía se podría hacer, pero tal vez ya acercándonos más al año 2024, habría menos interés en las autoridades en embarcarse en este tipo de reformas, Claro. que tiene otra Atenta parte. contra la reelección automático. Sí, si se piensa desde ese punto de vista. Ahora, Sí, si se asume, Desde el punto de vista político, atenta contra la reelección. si se asume, el análisis convencional es así. Ahora, lo que Estamos uno totalmente dice, de acuerdo, porque yo le he dicho No. en otro programa lo mismo que tú vas a decir. sí. Ahora, si se asume esas reformas, si se entiende, Si se corre el riesgo, si se la juega, se reelige más fácil. es que yo creo que los beneficios serían muy Claro. tangibles Claro. para la población, con una tasa de IVA, de ITEVIS más baja, con impuestos sobre la renta Si se la juega. más bajo, correcto, reducción de... Para que los otras- asesores políticos no le aconsejan que se la juegue. Bueno, y el otro componente que hay que decir es la parte de esas reformas, que lo dice la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, está relacionada con reglas fiscales, con una ley de responsabilidad fiscal. Entonces, ¿qué ha pasado que serían reglas de gasto público o de balance y de endeudamiento? Entonces, ¿qué ha pasado en este periodo? Bueno, que la deuda pública ha seguido creciendo. Me hablaba del 2021 hace un ratito, queriendo decir que luego del 20, pues el déficit se redujo a unos niveles que en ese momento, si se hubiese tomado la decisión, si se hubiese hecho este tipo de reformas que estoy describiendo, pues ahora en el 22 podríamos tener un déficit aún menor. Y hasta con gasto en subsidios. Porque mira, esa reforma hubiese podido dar buenos frutos en términos de recaudaciones, y la inflación local e internacional ha ayudado en ese sentido también. Entonces, independientemente de ese factor, de la inflación, con una reforma de este tipo se pudo haber logrado. Pero lo que se ha hecho es gastar más sin pensar en el tema necesario de controlar el crecimiento del endeudamiento público. El discurso oficial que uno entiende y lo entiende perfectamente desde el punto de vista convencional, de nuevo, es que como porcentaje del PIB la deuda ha disminuido. Exacto. Pero en valores absolutos La la deuda ha deuda se ha aumentado. incrementado en más de 7.000 millones Correcto. de dólares. Y ahora, ¿qué es lo que uno ve? Además, es En un realidad. numerador y un denominador, lo que tú hablas con eso del porcentaje. Correcto. Igual ahorita no crece y la deuda también te va a aumentar porcentualmente. Y circunstancialmente, el Producto Interno Bruto, debido al factor que ya mencionamos anteriormente, Exacto. se contrajo en el año 2020 Exacto. y creció poco en el año 2021. No, creció en términos comparativos con el 20, pero si veníamos de una contracción como la que tuvimos, bueno, pues hubo el efecto rebote, Exacto. que todos sabemos. Entonces, obviamente, ahora tienes un PIB mayor. Una base, como tú dices, es un cociente. Entonces, el tema aquí no es la relación deuda-PIB. Tiene que entenderse. La República Dominicana hizo default, cesación de pago, en los 80, Sí. con una relación deuda-PIB de 32%. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Lo importante es dos cosas. Uno,
cuál es el peso que tiene el servicio de la deuda, particularmente el gasto en intereses de la deuda pública de República De los Dominicana, ingresos. de los ingresos tributarios, que a junio era 24.8%, Correcto. casi 25%, es decir, 25 de cada 100 pesos recaudados. Y el otro factor es a tener en cuenta que esta administración empezó con un ambiente favorable a nivel internacional de las tasas de los tipos de interés. Obviamente, en el 2020 sabemos que se redujeron prácticamente a cero. En Estados Unidos, la tasa de política monetaria de la Reserva Federal, y eso en términos de endeudamiento, bueno, pues es beneficioso. Ahora, eso está cambiando. Ya en este año, la Reserva Federal debería terminar en 3.5 aproximadamente, y quién sabe si más alto, su nivel de tasa de política monetaria. Y ya eso está afectando, ese cambio en la política monetaria, los rendimientos de los bonos. Correcto. República Más Dominicana más altos los intereses. ya son. Si tú ves cómo emitimos en febrero, podríamos hacer el análisis empezando a cómo se presupuestó o cuánto era el rendimiento cuando se presupuestó el año 2022, cómo eran en enero, efectivamente, cuando empezamos el año, o cuándo fue la primera emisión, y vemos incrementos de 50 y 70%, y eso está afectándonos internamente en las emisiones que se colocan aquí. Correcto. Y ya en el precio, o más bien el rendimiento demandado de los inversionistas, de los bonos de deuda pública. Entonces, el manejo entendemos que debió haber sido más prudente. Y todavía hay tiempo para hacerlo. Y debería, si se va a gastar más en algunos, si no se piensa hacer ningún tipo de reforma, pero si se va a gastar en ese escenario, si se va a incrementar el gasto, bueno, vamos a ver cómo lo podemos reducir por otro lado. Y ya se anunció para esta semana que viene que tendremos un presupuesto complementario, y de acuerdo a las cifras que se ha hablado y las que uno entiende por los números, podríamos estar hablando de unos $1.000 millones adicionales. Entonces, esos 1.000 millones, si hay que buscarlos, va a ser más caro. Yo creo que solamente el presupuesto complementario no solamente va para buscar más permiso de deuda, como yo digo, sino que también para poder legalizar el desvío del dinero de un sector o de un renglón aquí a otro, porque los subsidios, el gobierno se ha pasado con los subsidios, por decir el gobierno se ha pasado. Es una política que asumieron y bueno, vamos a ver las consecuencias de eso más adelante. Yo entiendo que se pasaron con eso porque estamos hablando de proyectar más de 40.000 millones de pesos en subsidios sin el eléctrico, sin la parte eléctrica. Entonces, cuando tú tienes que asumir eso y tú no lo tenías presupuestado, de algún lado lo vas a coger, o endeudándote o quitándoselo a la inversión social, al gasto de capital. Y tú tienes que buscar esa legalización porque el presupuesto está ahí, en qué tiene que usarlo. Si no lo usa ahí, tiene problemas después de legalmente o constitucionalmente hablando. Yo creo que la Constitución, o sea, el cambio del presupuesto, ese complementario, va a ser para legalizar el desvío o las asignaciones de un sector a otro y para buscar más endeudamiento. Sí, correcto, porque de nuevo, esa es la cifra que mencionaba, es la que adicional habría que agregarle al déficit que se presupuestó para este año. Sí. Entonces, tú mencionabas un punto importante, no solamente los subsidios, por ejemplo, a los hidrocarburos, al transporte. Supérate, correcto. De Supérate deberíamos hablar. Sí, vamos a hablar. Sí, porque preocupan las cifras que se han dado. Exacto. A cuánto 1.650 familias. 1.600.000 familias, 1.600.000 familias sí. Y 1.500 millones, 1.500 pesos por cada uno, sí. Mensual. Sí, sí, obviamente el tema del número es importante
prestarle atención y pensar, analizar hasta dónde queremos llegar, de dónde venimos y qué representa eso en muchos aspectos. ¿Y qué se ha conseguido con eso? Porque es que ustedes mismos en GRES han mencionado, como otras instituciones también, que los subsidios tienen que tener un objetivo, tienen que tener un fin y un alcance y un logro social. Si no lo hace, si no tiene eso simplemente como lo hace como política, o politiquería, por así decirlo, o populismo, entonces vas a crear un problema futuro en la economía dominicana. Vamos a partir desde el punto de vista que son necesarios, desde el punto de vista de que se hacen bajo un criterio de que se están evaluando los hogares, se determinan aquellos que lo necesitan y bueno, se hace el gasto, se les otorgan las tarjetas y bueno, se hacen las transferencias mensuales. Ahora, el punto es, ¿cuál es la mejor política que tú puedes tener en un país? ¿Es esa o es crear las condiciones para que no necesite la tarjeta? Correcto. Entonces, eso es parte del análisis del manejo de la economía. Fíjate, el año pasado, en la rendición de cuentas del año pasado, el 2021, tuvo un elemento diferente a este y fue que se habló de lo que venía hacia futuro. Y en ese sentido se presentó un conjunto de reformas estructurales, tú recuerdas, y que fueron introducidas al CES. Así es. Ahora, eso sería lo necesario para lograr la política social óptima de crear aquellos puestos de trabajo, o más bien, empecemos por lo primero, que es las condiciones para tú crear procesos productivos que agreguen valor, es decir, que generen bienes y servicios valorados por los dominicanos y por los extranjeros, que las empresas vendan localmente y exporten, y para esos procesos productivos se contraten mano de obra y la misma productividad que esas reformas estructurales deben de introducir en la economía, bajando costos y obviamente la competitividad, pues obviamente entonces tengas mayores ingresos per cápita, mayores salarios a partir de nuevo de esos procesos. Eso sería lo ideal y se ha perdido tiempo también en ese sentido. Mira, antes de irnos a la pausa, te hago un comentario sobre la parte fiscal. Yo, de hecho, me he hecho mucho eco de la propuesta de ustedes. Menciono, le doy el crédito a quien ustedes siempre mencionó, la institución. Pero yo insisto, aunque Luis Manuel me dice terco, y Jairo no está de acuerdo conmigo tampoco por el momento, en que yo insisto en que sí hay tiempo todavía. Lo que pasa es que hay que sabérsela jugar, hay que apostar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos muchos años de atraso de una reforma fiscal integral. Muchos años. Correcto. Y los políticos tienen que entender, o los gobernantes tienen que entender, que mientras más años pasen, o mientras más nos atrasemos con esa parte, más daño le hacemos a la economía y más difícil será la reforma que deberemos poner o que deberemos hacer. Y perdona que te interrumpa. No es lo mismo una reforma en el año 2005, 2006, que una reforma en el año 2025. Y en unas condiciones cambiantes con mayor costo de endeudamiento. Exacto. Entonces, que tú podrías, es más fácil hacerla ahora. Sí, insistimos en que es así, pero yo sé que no la van a hacer. Vamos a estar claros, Miguel, no la van a hacer hasta el año 2025. Yo asumo que ya sea que el presidente Abinader se reelija o que venga otro presidente, en agosto esté planteando una reforma fiscal integral para que inicie en enero del 25, porque yo sé que vamos a tener 23 y 24 con aumento de deuda adicional. O sea, si tenemos casi 60 mil millones de dólares en deuda, tendremos 70 mil en el año 2025. Y cuidado. Entonces yo insisto, mientras más años nos pasemos sin hacer la reforma,
más fuerte será la reforma que vamos a tener que poner más tarde que temprano, porque los sacrificios serán peores, porque las necesidades de una reforma va a ser mayor. O sea, si necesitamos un presupuesto de un superávit primario de un 3% por lo menos, para fines de bajar el monto de la deuda sin tener que coger prestado, porque es que aquí para pagar capital cogemos más prestado. Sí. O sea, los intereses y el capital que le pagamos, que abonamos según los cumplimientos, lo estamos cogiendo prestado. Sí. Y a intereses más caros. Y se nos va convirtiendo entonces el presupuesto más difícil. ¿Por qué? Porque en vez de un 25, podrá ser un 27. Y podríamos llegar a un 30% de las recaudaciones para fines de cumplir con los compromisos de deuda. El gasto de los intereses de la deuda, yo espero que no, obviamente. Una reforma fiscal integral crea las condiciones de ser racionalmente creativo en términos sociopolíticos. Racionalmente creativo. Tal vez un término nuevo que me busque yo hoy, pero yo sé que no puedo decir creativo, porque tú sabes que creativo siempre ha habido. Creativo en materia fiscal siempre ha habido. Sí. Lo que no ha habido es racionalidad en esa creatividad. Bueno, el apetito fiscal lleva a esa creatividad y tiene en muchas ocasiones, si no en todas, perjudica a quienes pagan los impuestos. Permítanos la pausa. Claro. No nos corten. Continuamos nuestro conversatorio con Miguel Collado Di Franco, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible. Miguel, vamos ahora a saltar un poco la parte fiscal. Aunque mencionamos un poco también la parte monetaria, quiero concentrarme un poco más en la parte monetaria porque el Banco Central, para fines de ayudar en el combate a la inflación, ya ha tenido que subir 475 puntos básicos de noviembre a la fecha. De hecho, la de agosto, y que me disculpen, no quiero tampoco privar en más sabio de nada, porque no lo soy, yo lo dije el 15 de julio. En agosto tiene que haber aumento, porque si la Reserva Federal sube, tiene que subir uno. Sí. Incluso dije que no iba a ser 75, que iba a ser 50 esta vez, porque no era... Pero esa parte monetaria, en el caso mío, mi criterio es que lo han hecho muy bien, pero ha sido, si se quiere, dejada sola, como el gobierno anterior también. Dejó mucho a la parte monetaria sola y no ayudó con la parte fiscal. Pero ¿qué le ha faltado tal vez a la parte monetaria, según Miguel, si la hay, para que sea un poquito más efectiva? No, mira, en las circunstancias en las que nos encontrábamos de crecimiento de agregados monetarios, luego de las políticas que se tomó, laxa, en términos monetarios, en el 2020, no solamente por el lado de la tasa que mencionabas, de política monetaria, sino por el lado de las facilidades crediticias. Correcto. Pues es obvio que lo vimos en el crecimiento de los agregados monetarios. Vimos el crecimiento de M2, por ejemplo, a unos niveles como porcentaje del Producto Interno Bruto, o crecimiento interanual significativos comparados con años anteriores. Pues obviamente en una economía con contracción económica en el 20 y un crecimiento todavía no necesariamente en términos comparativos con el 21, por lo mismo del efecto rebote, que hay que tenerlo en cuenta. Todavía no recuperada, pues lo que quiero decir es que si tienes una mayor cantidad de dinero con una producción de bienes y servicios que no se corresponde, pues obviamente también eso contribuye internamente a
la inflación. Y lo que han hecho las autoridades es lo que manda el libro. Es luego de esa expansión, bueno, viene la contracción. Y en ese sentido han estado reaccionando desde noviembre. Digo reaccionando porque fue cuando precisamente la Reserva Federal para esa época anunció que iba a hacer el cambio de política. Entonces, lo único que yo pienso es que aquí, primero, no habría adoptado una política tan laxa y ya que se hizo, pues se debió haber empezado a revertir antes de expirar a finales del año pasado. Es decir, se debió haber hecho antes porque la inflación es un fenómeno esencialmente monetario y la inflación que estamos viviendo debió haber subido, haberse comenzado antes a subir la tasa de política. Correcto, y a contraer la liquidez en la economía. Obviamente eso no convenía en términos de las cifras de crecimiento de la misma economía, pero desde el punto de vista estrictamente monetario, de manejo de la política monetaria y, como decías con la pregunta, para tener efectos sobre la inflación, pues obviamente entendemos que debió haberse hecho. ¿Y tú crees, Miguel, que con todo y el dinero que estaba en la calle, porque recuerda que todo el dinero que se dio del encaje, los 215 mil millones de pesos que se dieron en el 2020, 2021 principio, todo ese dinero todavía hay más de 90 mil millones de pesos de ellos en manos del sector, del consumidor, del sector privado, porque hay compromisos de 3 años, 4 años, 5 años. Yo soy un beneficiado de 2 préstamos que tengo a un 8. No me lo pueden subir, porque tuve préstamos a 5 años y a 10 años, fijo a un 8% por ese encaje, por esos recursos que se liberaron. Entonces, ¿tú crees que por un aumento simple de una tasa, ya sea ponle julio, ¿tú crees que hubiésemos podido disminuir el crecimiento por eso o sencillamente la inflación? Porque esa inflación cerró en 8.5. Cerró en 8.5. Pero fíjate que aún todavía este año no ha disminuido tanto todavía los porcentajes de cartera de crédito bancario. O sea, está todavía suficientemente... de hecho, no corresponde tanto el aumento de la tasa de política de referencia con el aumento de tasa bancaria. Lo que habría que ver, Ezequiel, no es tanto el stock de los préstamos que hay, sino el crecimiento del crédito. Sí. Entonces, aumentar las tasas y disminuir la liquidez, el exceso de liquidez en el sistema financiero, pues obviamente eso habría tenido el impacto que ya está teniendo sobre el crédito y en consecuencia crecen menos los agregados monetarios. Ese es el mecanismo en realidad. Pero fíjate que ha aumentado la inflación con todo y eso. En vez de 8.65 tenemos 9.43. Bueno, es que para empezar hay que reconocer que la inflación obviamente no es producida toda localmente. No, hay un componente externo. Hay un componente externo muy importante. Entonces, mientras ese siga, hay un componente también que no es de la parte monetaria, sino que ha sido coyuntural en algunos productos, que también ha podido afectar por el tema de la guerra. En realidad ha tenido unos incrementos en algunos bienes que ha contribuido al incremento en el nivel de precios, pero no, que uso ese término para diferenciarlo de lo que es verdaderamente inflación, que proviene de inflar precisamente la masa monetaria. Entonces, el punto lo que te quiero decir es que sí, tú tienes razón, no se ha detenido, pero mi punto es que si lo hubiésemos hecho antes, hubiese tenido tal vez un efecto una inflación mayor. de 8, por decirte, hubiese podido ser terminar en 8, ¿no? El crecimiento 12. Bueno, yo digo como que no se ha correspondido tanto. Yo no habría esperado tanto, en realidad. Ya, es mi punto.
Pasando a la parte agropecuaria. ¿Y por qué quiero pasar a la parte agropecuaria? Tal vez un salto que voy a dar contigo. Porque en el último programa que tú estuviste acá, yo observé, por no decir critiqué, aunque fue una crítica, que no estaba tan de acuerdo en liberar 60 productos, 67 productos de los aranceles para fines de ver si combatíamos la posible escasez alimenticia que se pudo haber dado. El objetivo principal fue ese. Aunque decíamos, pero si está si la inflación es externa, ¿por qué vas a traer entonces a dar más facilidad para que sea masiva la importación de alimentos? La importación de alimentos. Se establecieron unos controles. Tú me dijiste que tú estabas de acuerdo. Yo te voy a decir por qué yo no estaba de acuerdo. Y lo voy a hacer todavía a partir del discurso del presidente el 16. El presidente exhibe y salió publicado lo bueno que ha sido o quienes se han beneficiado de ese arancel cero en los productos. Y dio 5 productos básicos que son los que más se han importado. Pero sin embargo no me exhibe el gobierno todos los logros en materia de producción agropecuaria, porque no ha tenido logros en aumento de exportación agropecuaria. De hecho, la agropecuaria solamente ha crecido un 2%. El año pasado fue poco el crecimiento y este año va menos. Entonces yo digo, ¿dónde vamos a exhibir? ¿Qué vamos a exhibir? ¿Los logros de las importaciones o los logros de la producción? ¿Qué es más importante? ¿Asegurar la producción local, que esa es la verdadera seguridad alimentaria, o asegurar las importaciones? Desde el punto de vista de la política, en realidad el efecto no era tanto la escasez, yo no creo, era el tema de los precios. Entonces, desde ese punto de vista, pues, de nuevo, lo mismo que yo dije en aquel momento, se puede entender perfectamente a quienes no beneficie esta medida. Pero, si hay un impacto en los precios, y la mayoría de los dominicanos son los que compran esos productos, pues tiene un aspecto positivo. Eso es básicamente mi posición. Se entienden aquellos que no se van a beneficiar de esto, pero hay que ver, como Juan Bosch, hablábamos anteriormente del pensamiento bochista, hay cosas que se ven en política y cosas que no se ven. En economía pasa lo mismo. Tú estás viendo al productor, no estás viendo necesariamente en este análisis al consumidor, que es el que quiero traer a la mesa. Entonces, ese es un punto. Lo otro es, verdaderamente, ningún país es autosostenible en nada. No, claro que no. Definitivamente no lo puede Uno ser. o 2 productos tal vez. Correcto. 1 o 2 productos. Entonces, si bien es cierto que queremos tener una mayor producción en aquellos bienes que podamos hacerlo sin precisamente imponerle mayores costos a los consumidores, es la posición en economía, que creo que es la que debería primar, pues... un equilibrio de oferta-demanda. Lo que quiero decir es que no tanto el equilibrio en oferta y demanda, sino que esa producción no sea más cara que la que se pueda consumir vía importaciones, claramente. Porque si vamos a ser autosostenibles en algunos rubros, pero más caro, pues eso económicamente no tiene mucho sentido. Te hago 2 preguntas que tal vez no tenga la respuesta. Si no las tiene, me dice que no las tiene. ¿Tú tienes alguna seguridad de que la importación de productos bajó los precios en los supermercados? No tengo la seguridad. No tiene. ¿Tú tienes la seguridad de que los productos importados no fueron subsidiados por los gobiernos correspondientes? Pudieron haber sido subsidiados. Sí. Por ahí es que voy. Bueno, fíjate la diferencia. Pero perdón, por el hecho de que sean subsidiados por otros gobiernos, ¿no vamos a comprarlos? Sí. Entonces, lo que pasa es que todavía yo quisiera ver a un gobierno, y no estoy criticando un gobierno específico, yo quisiera ver los gobiernos donde impulsen más la producción agropecuaria local que estar
vanagloriándose de los logros de las importaciones. Perdón, yo ahí difiero de ti, Sí. y sé que tú has traído este punto precisamente para, para el disenso, no Claro, el consenso. claro. En la discusión, mira, yo creo que por el lado de los créditos, los gobiernos que tenemos, bueno, ponen a disposición no hablo de hablo de todos los que hemos tenido, bastantes recursos en términos de protección todavía. Vamos atrás, si uno va atrás a cuando se negoció el DERE-CAFTA y ves los productos que todavía tienen protección, pues se da cuenta que son del sector agropecuario, no hay muchos otros en la economía. Y así podríamos seguir en elementos de compras de algunos productos, ignoración. Entonces, yo no entiendo el argumento. Bueno, pues déjame entender. Déjame darme a entender. Definitivamente, perdón, para concluir, sí. Yo creo que definitivamente, como yo lo veo, es que en realidad lo que debería es crearse, como uno plantea, en sentido general, en toda la economía, condiciones mejores para poder invertir en República Dominicana. ¿Y a qué me refiero con eso? Empecemos con el costo de transporte. El costo de transporte en República Dominicana es uno de los más elevados, hablo de transporte terrestre, de los más elevados en América Latina. Por los monopolios. Y segundo más elevado en el DERE-CAFTA. Obviamente eso te va a afectar ese sector, sí, como todos los otros sectores. Y eso es por darte un ejemplo. Los hidrocarburos son muy caros. La electricidad tal vez no se use tanto, pero incide de alguna forma. Y así podría darte muchos ejemplos de reforma, de elementos que necesitan ser reformados, que podrían beneficiar a ese sector. Perfecto. Como a otro. En algo estamos coincidiendo, pero permíteme, me diste la oportunidad para darme a explicar bien. Sí. Yo no estoy hablando de protección, yo estoy hablando de un plan nacional de producción agropecuaria que venga desde el gobierno, que en unión con el sector privado interesado en el campo o en la producción agropecuaria hagan el plan para ver cuáles son las necesidades, cuáles son los objetivos, qué quiero yo y qué potencialidad tengo yo como país y explotarla, porque sí las hay. Indudablemente, sí las hay. El y lo que hemos hecho es de cuidarnos. cuidarnos. Nos favorece. Sí. Y nos favorece también la ubicación geográfica. Correcto. Ser montañoso como isla, tener agua, aunque tenemos problemas de agua, pero es de las islas que menos problemas de agua tiene. Podríamos, definitivamente, pero son muchos elementos. Son muchísimos. Ezequiel. Estoy hablando de que la agropecuaria tiene que tener un plan macro de largos años, de largo plazo. Yo prefiero antes que un plan, porque los gustos de los consumidores pueden cambiar. Imagínate que tú tengas ahora un producto que es muy demandado en Europa, por decir algo, y de repente los europeos no quieran comprar ese producto de nosotros y República Dominicana se embarcó en un plan, como tú dices, mediano, largo plazo. Entonces, ahí viene no solamente el riesgo para el productor, sino que si fue subsidiado de alguna forma por el contribuyente dominicano, también su dinero se puso en juego. Yo preferiría crear las condiciones, reitero. Reitero de nuevo, son muchos factores. Entonces, yo prefiero... Son muchos. Y habla de potencialidades. Y ahorita me refería a las reformas estructurales. Y yo creo que por ahí es que debemos empezar. A cuáles son aquellas reformas que van a beneficiar a toda la economía, incluyendo sectores particulares que uno entienda personalmente, que crea que deben de tener, desarrollarse más de lo que se han desarrollado. Sí, porque fíjate... Yo prefiero ver la economía desde ese punto de vista. Yo también, porque fíjate lo que yo igual le he dicho, o sea, tenemos que desarrollar una agropecuaria que sea industrializada, o sea, ¿no? Yo no estoy hablando de producir mucho cacao para exportar el cacao, yo estoy hablando de producir cacao para hacer chocolate, yo estoy hablando de producir mucho aguacate, no solamente para exportar el aguacate, sino para producir productos químicos de belleza o de lo que tú quieras. Yo estoy hablando de producir sábila para fines de explotarlo industrialmente. O sea, fíjate, yo no estoy hablando de producir
arroz, habichuela, carne, para que lo coma el dominicano. Estamos hablando de desarrollar una agropecuaria, industrializar la agropecuaria para poner marca país y ponerle un valor agregado. Hay muchísimas. Hacer de este país un país rico en esa materia. Oportunidades. Yo estoy de acuerdo. Tenemos contigo. a Costa Rica que exporta leche y no leche en la teta de la vaca, y que me culpe el término. Ya con una industria. Pero mi punto es que ni tú ni yo sabemos cuáles son esos productos que se van a desarrollar. Entonces yo entiendo que se establezcan. Bueno, hay que buscar los mercados, para eso se desarrollan las cosas. Para eso están los emprendedores, que son los que tienen la visión que no tenemos nosotros, que estamos aquí en esta mesa, que no tienen los políticos, Exacto. que no saben en realidad. Entonces, yo creo que la política está incidiendo demasiado en muchas áreas de la vida de República Dominicana, de la economía. Y ahí podemos irnos a uno de los ejemplos más evidentes, que es el sector eléctrico. De ese tema quiero hablarte en el próximo Entonces, segmento. yo lo que no quiero, Ezequiel, y dejo a los televidentes con la idea de que politicemos la parte agrícola, más de lo que está, que lo está. Sí, pero yo no quiero, Entonces, nunca quiero trabajarlo. Yo quiero evitar eso. Sí, nunca quiero trabajarlo en el punto político, por eso hablo de lo que es el plan. Cuando digo político es en el ambiente de lo público. Sí, correcto. De hecho, creo que en este disenso que tenemos en la parte agropecuaria, tuvimos un puntico de coincidencia. Vamos a la siguiente pausa comercial. Bien, continuamos hablando con Miguel Collado Di Franco. Miguel, en la parte de la tarjeta Supérate, yo me quedé pendiente de hacer un comentario, y permíteme decirlo ahora, porque todos los gobiernos han dado tarjetas sociales para que la gente gaste o 600, o 500, 750. El gobierno anterior estaba dando uno de 750, este la dobló a 1.500, a 1.650.000 familias. Y yo decía que bien, parece ser, y que me disculpe porque esto no es una parte política, pero como que la tarjeta que dan es como una membresía del partido, digo yo. Lo pongo así. Pero yo decía que total no miden la efectividad misma, porque yo no sé si le está llegando a la gente que se dice que se le está llegando. El mismo gobierno no tiene los controles reales de que eso va a llegar a la gente pobre. Se dice que sí, pero eso no está seguro. No hay una auditoría clara de que eso llega a la gente que necesita los 1.500 pesos. Sí. Entonces yo siento que eso debe tener un objetivo. Y me parece que ningún gobierno lo tiene, simplemente es un populismo. Entonces, me quedó eso pendiente porque digo, pero ¿cuándo vamos a terminar este tipo de política social? Sí. O sea, discúlpame porque ponga el tema de nuevo, ¿no? No. Perfecto. Yo entiendo, con algo que decías, estoy de acuerdo. Primero, confío en el trabajo que se hace desde el SIUBEN, que es el Sistema Único de Beneficiarios, en identificar a aquellas personas o aquellas familias que deben de recibirlo de acuerdo con la política que se ha trazado el gobierno de otorgamiento de la tarjeta, de quiénes van a ser los beneficiarios, bueno, esencialmente en ese sentido. No sé si hay auditoría, como dices, eso, el punto que traes a la mesa, pienso que es importante en el debate, claro, y el efecto que están teniendo. Y un término que se usa con ese tipo de políticas que es graduación. Graduación en el sentido de que si tú tienes la ayuda económica por un tiempo, es
precisamente por un periodo. Y eventualmente, pues ya tú no la vas a necesitar. Correcto. Y vas a salir de ese sistema de ayuda, de esas transferencias. Eso sí, no, definitivamente es muy importante y hemos visto que no ha ocurrido con los planes y por eso se incrementan. Y puede que en un año, estoy hablando ya del pasado, en un año o dos haya cierta disminución, pero luego puede venir un aumento en el número de beneficiarios. Perdón. Ahora, lo que me preocupa a mí, y es volviendo no solamente al tema que hablábamos anteriormente de la política social, de crear empleos o facilitar la creación de empleos, que sería lo óptimo, sino que por el punto de vista de la dependencia de dominicanos, de ciudadanos del Estado. Si vamos a tener 1.650.000 hogares, multiplicas eso por 3.2, 3.3 miembros de cada hogar. A eso le suma, de acuerdo al último dato que vi de la Tesorería de la Seguridad Social, unos 677.000 empleados. Y a eso le añades unos 166.000 pensionados. O sea, todos estos son personas que reciben de una forma u otra regularmente cada mes. Eso te da, usando las estadísticas de la ONE, 2.5. No, te da casi 58% de la población. Estamos hablando de más de 6 millones, de unos 6 millones de habitantes. ¿En serio? Sí. Nosotros hemos venido desde el CRES, tenemos una especie de observatorio de estos dependientes del Estado. La última vez era 30 y tanto % que nos daba. Con este incremento, claro, en ese momento era apenas 1 millón rondando el millón de beneficiarios de tarjetas de Supérate. De uno de los, tomábamos el mayor de todas las transferencias. Si tomáramos 1.650.000, que definitivamente sería el mayor número, porque está Supérate, hay transferencias para comida, las hay para bono gas, las hay para bono luz, etc. Por eso es que quiero hacer la aclaración. Nos daría ese monto. Y ese porcentaje de 57, 58% de personas recibiendo mensualmente un ingreso del Estado es preocupante en términos de qué es lo que deseamos como país, a donde no es tanto tal vez a veces el monto, pero sí el mensaje que manda la clase política, claro, en términos de hacia dónde nos dirigimos, claro, como nación. Claro. Y los regímenes donde el populismo tiene un porcentaje alto no se desarrollan. Las economías donde hay una dependencia tan alta del Estado, y sobre todo en el nivel que nos encontramos nosotros de desarrollo, pues se les hace más difícil precisamente ser naciones de emprendedores y con un Estado con una visión de mayor plazo para crear condiciones que permitan precisamente que los emprendedores se desarrollen. Mira, hablando de desarrollo, hablando de esa parte que habla, que lo enfocaste de una parte diferente a lo que la enfoqué yo, eso enriquece el momento y la discusión. Este país ha tenido crecimiento sostenido por muchos años. Crecimiento 1 de 3, 4, 5, promedio 6, etc. Pero ha habido poco desarrollo, Miguel. Y por eso la gente dice que el crecimiento no lo ven. Y sí se ve el crecimiento. El crecimiento se ve. De 500.000 vehículos que tenía el parque vehicular en el año 2004, tenemos 2 millones de vehículos. De 700.000 motocicletas, tenemos 4 millones de motocicletas. De hecho, 2.5 solamente registradas, el resto no está registrado. Pero están ahí. Y hay muchas cosas que te hablan de que te ve el crecimiento, la cantidad de restaurantes, la cantidad de hoteles, todas esas cosas se nota el crecimiento. Pero no hay desarrollo. Desarrollo en un país,
lo identifica fácilmente 5 elementos que son las necesidades básicas: educación, salud, alimentación, vivienda y, si se quiere, yo pongo seguridad. No hay garantía ahora mismo de ninguno de esos 5 desde parte del Estado. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Se da cosas como esta? ¿O qué? ¿Qué más necesitamos para darnos cuenta por qué no nos hemos desarrollado? Vamos a... Tiene 3 minutos. Solamente. No, es difícil en 3 minutos, pero hay que resumir. Inténtalo. Hay que resumir. Ha habido una importante participación del Estado Dominicano precisamente en este crecimiento. Y ahí me refiero a los déficits, me refiero al endeudamiento. Sí. Si te fijas en la década de los 90, que yo siempre la traigo a relucir, porque ahí fue donde se hicieron las reformas más importantes, Sí. El ingreso real de los dominicanos se incrementó en esa década a 35%. Eso no ha sucedido ahora. El desempleo se redujo considerablemente, al igual que la pobreza, sin estos esquemas de transferencias, de subsidios. Tuvimos importantes cantidades de inversión extranjera, montos de inversión extranjera, de empresas muy reconocidas. Esto es tal vez medio anecdótico para los economistas que no están viendo, que no les gustan este tipo de análisis, pero cuando tú ves que República Dominicana tenía más empresas de las llamadas Fortune 500, de las más grandes del mundo, que la que podemos tener ahora, es un indicativo algo del clima de negocio que teníamos bueno en ese momento y que no es el mejor, no es el óptimo ahora. Entonces hay factores como la misma institucionalidad, que se deterioró mucho. Afortunadamente se hacen progresos en ese sentido. Entonces creo que hay que verlo desde diferentes puntos de vista, qué es lo que ha pasado en República Dominicana. Las remesas. Este es un país que recibiendo 8,000 o 10,000 en montos de años más cercanos. O sea, eso también, en realidad, bueno, la gente le da gracias a sus familiares que les mandan ese dinero, pero es una economía que en momentos recibe más que lo que exporta en un momento en remesas. O sea, también son elementos que hay que ver. El crecimiento tú lo ves por ahí, pero eso no es desarrollo, eso no está sustentado en ningún proceso productivo, ese dinero interno que pueda expandir el mercado dominicano. Sí. Y incluso, lo más importante, hacerlo más grande hacia afuera, exportar. Miguel, se nos quedaron muchos temas, ¿verdad? En serio, no es un cliché esto, hay muchos temas. Por lo tanto, le diré a Julio que te traiga lo antes posible para que no dejemos estos temas que se queden ya fuera de la actualidad. ¿Cómo no? Bien, gracias por estar en el programa. Bien. Y a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.